María Callas nos transporta a los últimos días de vida de la célebre cantante de ópera, sumergiéndonos en su mundo interior, mientras reflexiona sobre su carrera, amores y las decisiones que marcaron su existencia. Ambientada en la París de 1977, la película ofrece una mirada íntima a la vulnerabilidad de una mujer que, pese a su éxito en los escenarios, enfrentó profundas luchas personales. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Y hoy les quiero comentar acerca de María Callas, la versión de 2024, la cual está dirigida por el exitoso cineasta chileno Pablo Larraín e interpretado por la diva Angelina Jolie. Así que no perdamos más tiempo, empezamos. Pablo Larraín ha cimentado su reputación en el cine contemporáneo con una serie de biografías que exploran las vidas de mujeres emblemáticas en momentos críticos. En 2016 nos presentó Jackie, un retrato de Jacqueline Kennedy en los días posteriores al asesinato del presidente John F. Kennedy. Posteriormente, en 2021, dirigió Spencer, centrada en un fin de semana decisivo de la vida de la princesa Diana. Con María Callas, Larraín cierra esta trilogía ofreciendo su visión sobre la diva de la ópera. Angelina Jolie entrega una actuación que ha sido ampliamente elogiada por su profundidad y compromiso. Su transformación en María Callas es notable, capturando tanto la majestuosidad del artista como las inseguridades de la mujer detrás del mito. Jolie comentó sobre el desafío de interpretar a Callas. Una cosa es cantar y otra es hacerlo como ella. Para prepararse, la actriz tomó intensas lecciones de canto, buscando honrar la esencia de esta soprano. A pesar de su destacada interpretación, lamentablemente Jolie no obtuvo una nominación al Oscar por este papel, lo que ha generado debate en la comunidad cinematográfica. Algunos críticos han señalado que su actuación parecía diseñada para ganar un Oscar, objetivo que por supuesto no va a conseguir en vista de que no ha sido nominada. Y tomando en cuenta los dos previos trabajos del director, ella es la única artista que no consiguió la nominación al Oscar. En María Callas, Larraín mantiene su enfoque distintivo, caracterizado por una narrativa introspectiva y una estética muy bien cuidada. Sin embargo, a diferencia de Jackie y Spencer, donde la tensión narrativa se mantiene constante, en esta ocasión la historia puede sentirse un tanto repetitiva, lo que podría afectar el ritmo y la conexión emocional con el espectador. La película destaca por su elegante puesta en escena y una fotografía meticulosa, que captura la esencia de la época y la personalidad de Callas. El director de fotografía utiliza una paleta de colores que refleja la dualidad entre la gloria pública y la soledad privada de la protagonista. Sin embargo, algunos críticos han señalado que su intento por destacar visualmente, Larraín emplea varios recursos que pueden distraer al espectador, como cambios de formato y la fotografía. Según el sitio de Rotten Tomatoes, María Callas
obtuvo un 75% de aprobación por parte de la crítica especializada y un 76% por parte de la audiencia. Aunque ofrece una visión íntima y estéticamente agradable de la vida de la soprano, siento que la narrativa se diluye en una espera prolongada por momentos culminantes que en última instancia resultan predecibles. A pesar de la destacada actuación de Angelina Jolie y la cuidada fotografía, la película no logra mantener una tensión sostenida, lo que puede llevar a una experiencia algo monótona. En mi valoración le otorgo un 6.5 sobre 10 y no es ni una manito abajo ni tampoco una manito arriba. Yo diría que mi relación y mi calificación sería algo neutro. El resultado es una obra que, aunque cuenta con elementos destacados, no alcanza el impacto emocional de los anteriores trabajos de Larraín. Sin embargo, para los admiradores de la soprano y seguidores de este director, ofrece una perspectiva interesante sobre los últimos días de una de las figuras más emblemáticas de la ópera. Y esto ha sido todo. Si te resultó útil esta reseña, te invito a que me regales un like y que también te suscribas a este canal para más contenido como este. Lo que sí te voy a pedir, sí o sí, es que me regales un like, me sigas en el resto de mis redes sociales y coméntame qué te pareció la película y si te gusta el estilo muy particular de este director. Y será hasta una próxima crítica. Bye.